y vamos a seguir grabando con el tema de la pintura flamenca, ¿de acuerdo? Me he traído un café. Es que me gusta mucho. Y bueno, y seguimos con esto, ¿vale? Como digo, si algo destaca de la pintura flamenca es el detalle, ¿vale? No trabajaba tanto los temas mitológicos como en el Renacimiento italiano, ni tanto los religiosos. La pintura flamenca utilizaba una parte de la mitología, poca, y una parte de la religión, esa un poco más, pero le gustaba mucho retratar paisajes, escenas de la vida cotidiana, es decir, cosas reales que pasaban en los Países Bajos. Y eso es bueno porque a veces sus cuadros son como una fotografía de un día que pasó hace mucho tiempo allí, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si esto quiere ir aquí, yo me voy a apartar un poquito para dejaros ver esta maravilla, ¿vale? Esto es la Virgen del Canciller Rolén, del maestro Jan van Eyck. Este cuadro puede que nos impresione más o nos impresione menos, el colorido, la calidad de los tejidos. Fijaos, se nota claramente que esto es un tejido aterciopelado, la calidad de las vestimentas. O sea, el burgués quería demostrar qué calidades tenía la ropa que él llevaba. Quería demostrar pues cómo eran sus palacios, cómo eran sus viviendas, cómo eran sus suelos, es decir, la vida que él tenía y la capacidad de dinero que él tenía. En este caso, esto es un cuadro dedicado a la Virgen. Fijaos también la calidad del manto de la Virgen que el canciller Rolén hace para una iglesia que está en la ciudad donde vive. Pero más allá del cuadro, a mí más allá del donante o de la Virgen o del angelito o del niño Jesús, más allá del cuadro, a mí me interesa que veamos el cuadro que hay detrás del otro cuadro. Es decir, esto es a mí lo que me interesa de la pintura flamenca. Es decir, esta pareja de niños que están jugando desde el castillo, probablemente han tirado algo al río y han visto cómo cae, cómo hacen tantos y tantos niños. Pues vamos a ampliarlo. Esta es la gracia de la pintura flamenca. La pintura flamenca, si no se estudia con una lupa, no se entiende. Es decir, los pintores flamencos utilizaban pinceles pequeñísimos con pintura al óleo y utilizaban lupas. Y entonces, dentro del cuadro se ponían a pintar todos los detalles. O sea, fijaos todos los detalles. Esto es un día en el pueblo, en la ciudad, que estaba pintando ahí Van Eyck. Es decir, nota, el puente, la torre del puente, el pueblo, los campos, el río, las embarcaciones, todo. Es una escena de la vida cotidiana de esa ciudad, de la ciudad que pintó Van Eyck, ¿vale? Y eso es lo chulo y lo bonito de la pintura flamenca, la cantidad de detalles que hay, que es increíble cómo hacían esto, ¿no? Y esto también se consigue con el óleo, porque el óleo tarda en secar, entonces te permite un día trabajar unas cosas, luego vas otro día, trabajas otras cosas y así vas trabajando poco a poco, día a día, ¿vale? Y como digo, para esto técnicamente tienes que utilizar pinceles muy finos, una pintura concreta, unas lentes, unas lupas concretas, ¿vale? ¿Vemos ahí esto? Vale. Destacan, como he dicho, Jan van Eyck, que es el que pintó la Virgen del Canciller Rolén, que perfeccionó el retrato e hizo muy, muy buenos retratos. Aquí tenemos un cuadro, en este caso, del maestro Vermeer, que, como digo, él pintaba siempre en un estudio, y su estudio siempre es el mismo, con esta ventana, este mobiliario, y por eso siempre quería que la persona que se lo limpiase se lo dejase todo en el mismo sitio donde estaba, para que él pudiera seguir pintando ese retrato. Luego destaca también Van der Weyden, que pintó también sobre todo temática religiosa. Aquí, por ejemplo, vemos el matrimonio Arnolfini, que es un burgués, Arnolfini, que se va a casar, y entonces llaman al pintor para que lo deje un testigo gráfico del momento del matrimonio, ¿vale?
Y fijaos cómo, como antes he dicho, con el anterior cuadro, aquí en este caso, también Van Eyck muestra claramente que hay un cuadro dentro del otro cuadro. Es decir, vemos de nuevo la riqueza de los tejidos, los detalles, el perrito. De alguna manera muestra un día en la vida en casa del matrimonio Arnolfini, en el momento en que se van a casar. Y si miramos el espejo de detrás de la sala, vemos al propio pintor, al propio Van Eyck, pintando al matrimonio, el matrimonio de espaldas. Vemos también incluso los detalles del espejo, detalles religiosos, o sea, vemos todo. O sea, Van Eyck lo que hace, su cuadro, es casi como un documento del momento de la boda del matrimonio Arnolfini. De hecho, si os fijáis luego, encima del espejo está la firma del pintor, porque es como si fuera un contrato matrimonial, prácticamente. Y muestra pues un día en la vida del matrimonio Arnolfini. Y por eso la riqueza... a ver si lo podemos ver ahora. ¿Lo veis aquí la firma del pintor? La riqueza de la cotidianidad, de los detalles al máximo de estas pinturas, ¿vale? Eso es impresionante lo que conseguimos. Y luego también hay otro pintor que es Bruegel el Viejo, que representa escenas de la vida cotidiana y tradiciones, juegos, fiestas. Bueno, en este caso, este es un cuadro de Van der Weyden que es San Lucas pintando a la Virgen. Y si nos fijamos en el esquema del cuadro, es muy parecido a la Virgen del Canciller Belén, con esos dos niños mirando al río, una escena de la ciudad de ese momento, ¿de acuerdo? Y ahora retomo lo que estaba diciendo antes de Bruegel el Viejo, con escenas de la vida cotidiana. Por ejemplo, estos son los cosechadores, que son trabajadores que trabajan en el campo y que están recolectando el trigo, ¿vale? Justamente capta el momento en el que ya han terminado el trabajo de la mañana y pues van a almorzar o van a comer, se echan una siestecica, hacen como el descanso del guerrero, el descanso del trabajador. Pues es justamente Bruegel lo que hace es captar un día en la vida y es, en este caso, a mí me parece chulo lo que hace Bruegel, porque Bruegel no solo relata la vida de los nobles o de los ricos, que muchas veces nos olvidamos de la gran parte de la población. O sea, Bruegel lo que hace es relatar la vida de la gente que trabaja, la gente que vive en el campo, ¿vale? Y luego tradiciones, como por ejemplo este es Juego de Niños de Bruegel. En este cuadro hay, creo que, voy a hablar de memoria y puede ser que me equivoque, pero hay representaciones de más de 80 juegos que jugaban los chavales en la Edad Media en la calle. Jugar con el aro, a la pelota, a la gallinita ciega, al pilla-pilla, pues a todo lo que los chavales se les ocurría jugar, ¿vale? Pues a todo, Bruegel lo que hace es representarlo aquí, para que luego a veces diga la gente de no, es que la Edad Media era una edad oscura. Bueno, en la Edad Media había niños, como hay en todas las edades, y los niños que hacen pues jugar. Y lo que hizo en este cuadro Bruegel es representar ese juego de los niños, esa alegría que los niños le dan a las calles y a las ciudades y a los pueblos con su forma de ver el mundo y su forma de ver la vida. ¿Vale? Y con esto ya hemos terminado, pero ya habremos terminado. Gracias por vuestra atención, gracias por vuestra participación. De momento la unidad 5 la vamos a dejar aquí. La próxima entrega será, como veis ahí, la unidad 6, España y Europa en el siglo XVII, y entraremos un poco en el siglo XVIII y vemos cómo estos logros, todos estos logros pictóricos de los que hemos estado hablando, van a ser recogidos por otros pintores, que son los pintores barrocos, como por ejemplo en este cuadro de aquí, de uno de nuestros grandes pintores, Velázquez, en las lanzas, que vemos claramente como en la representación de las personas, del caballo, de la composición o del paisaje, ha sido capaz de coger esas enseñanzas de los grandes maestros del Renacimiento, de Leonardo, por ejemplo, y ha sido capaz de plasmarlo en esa nueva pintura del barroco.
Así que os espero y estoy convencido de que lo esperaréis con mucha ilusión y con muchas ganas. Pero bueno, como sabéis, eso ya será otra historia. Hasta luego.